Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos y quienes me escuchen por ahí. Vamos a dar un paso más con respecto al tema que hemos escogido para desarrollar, y es la realidad humana del Señor Jesús. Cuando conocemos a Jesús, lo conocemos en forma espiritual, como un fenómeno interior de nuestra conciencia. Y luego se van dando todos los pasos que nos habla la Escritura, que se nos produce un nuevo nacimiento en nosotros. Y ese nuevo ser, no creado de ser humano, sino de Dios, comienza como si fuera un feto a desarrollarse. Es el Hijo de Dios. Usted, mi querido hermano, es hijo de Dios, y aunque no lo diga, no lo sienta, usted el día que creyó, Dios le dio la filiación, o sea, Él se constituyó en su papá. Por lo tanto, ese hijo está creciendo. Pero en toda familia hay distintas clases de hijos y tienen la misma sangre. Rebeldes, malos, agradecidos, buenos. Hay de todo en todas las familias. Así también pasa en la familia de Dios, con los cristianos que han nacido. Y algunos nacen y al poco tiempo mueren. Mueren ¿por qué? Porque la fe que está incluida en la vida eterna que han recibido no se desarrolla. Y la fe sin obras, dice la misma palabra, es muerta. Así que podemos tener a muchos que son hijos de Dios, pero han muerto a la fe. No sé yo si el Señor, como es una palabra de Dios que han recibido, la palabra nunca vuelve vacía, no queda vacía. Por lo tanto, es muy probable que lo que Dios comenzó, como dice la misma palabra, Él lo termine, a pesar de nosotros. Yo lo que quiero en esta oportunidad es establecer que nunca demos respuesta al Señor a pesar de que nos cueste, a pesar de esto y a pesar del otro. Porque es muy triste. Dale una respuesta al Señor en todo, con ánimo nuevo, con una renovación de tu entendimiento, para que constantemente puedas decirle: Señor, ¿cómo voy a hacerlo a pesar de algo? No tengo nada de qué pesarme o a pesar de. Por lo tanto, vamos acá al pasaje donde estábamos viendo que Jesús, como en el antiguo Oriente, usaban los maestros, ya sea los filósofos, los maestros religiosos que querían proclamar una nueva doctrina, se reunían con gente a las cuales los formaban y luego hacían grupos. Hoy podríamos decir los comienzos de los partidos políticos, que comienzan con poquito y luego van creciendo, por esa propaganda de principios de un maestro. Así que un jefe político es un maestro, es otro estilo, pero antes esto solamente no se hacía para la política, se hacía para la filosofía y las doctrinas religiosas. Así que Jesús entonces, no había otra forma de desarrollarse y de caminar con las multitudes, y Él lo comenzó a hacer con un milagro que fue producido en las bodas de Caná. En algún momento lo vamos a ver con toda claridad. Y esto hace de que ya en las bodas de Caná Él se presenta, porque a todas partes acostumbraban estos maestros a llevar a sus discípulos a donde los invitaban. Y Él fue invitado a las bodas de Caná, y allí con Él llevó a sus 12 discípulos, apóstoles ya. ¿Esto qué nos dice? Que primero formaban un grupo grande, Jesús formó un grupo de 70, y luego iba seleccionando hasta llegar a un grupo íntimo y escogido. Vamos a verlo acá en la narración esta y en la escritura. Cuando Jesús predicaba y hablaba a las multitudes, los discípulos venían, después de que toda la gente comenzaba a dispersarse, venían a Él
y le preguntaban por separado el significado de lo que había predicado. Porque ellos no entendían demasiado, pero contaban con algo distinto a la actitud de las multitudes, que era que tenían confianza en él porque estaban muy cerca de él. Entonces él les dice expresamente que a ellos todo se les manifiesta patente, o sea, él les va a explicar. Por eso Jesús les acepta que vengan y pregunten los discípulos, los que estaban más cerca de él, mientras que a la muchedumbre Jesús establecía que deben contentarse con la comparación, con la parábola o con las formas que Jesús tenía para expresar las cosas sin decir directamente la cuestión expresada en concreto. Entonces, eso ya lo vemos, no nos vamos a buscar en el Antiguo Testamento, pero así había dicho ya la palabra profética, que el Mesías les hablaría en parábolas al pueblo de Israel. Les envía luego en misión para probar su fuerza. Bastante avanzado Jesús. Les predica, pero quiere ver frutos. A nosotros nos predican y seguimos buscando ser con el rótulo que no nos molesta, oidores, pero no hacedores. Hoy necesitamos en la iglesia, con la predicación del Evangelio, que haya hacedores de la palabra. Estos eran hacedores de la palabra. Y dice, muy bien, les envía en misión para probar su fuerza. Les dice lo que han de predicar, lo que deben llevar consigo, aún los mínimos detalles para un viaje misionero. Cómo han de comportarse en el camino, y les da poder para hacer milagros. Esto es muy fuerte. Cuando vuelven, les hace informar, y el tono de la escena muestra qué íntimamente interesado está él con lo que traen, con respecto a lo que les enseñó. Y vamos a ver el pasaje porque es muy interesante. Lo encontramos en Marcos 6. Y acá mismo lo tenemos. Marcos 6, 7 al 13. ¿Qué les parece si yo se los leo? Y vemos que realmente podemos ir certificando estas, estos hechos de Jesús. 7:13, sí, acá lo tenemos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Marcos 6, 7, 13, para que lo anote si quiere. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cómo? ¿Una cartita o una tarjeta? No. Les sopló, les habrá. Ustedes ahora van y hacen. Y porque ustedes van y lo hacen en obediencia a mí, van a salir los demonios de la gente. Tremendo. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, no llevaran ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Qué les parece? Nada. Ustedes van basados en la palabra que yo les estoy dando. Vayan y hagan como yo les digo. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, una sola túnica, una sola vestimenta. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, quédense en ella hasta que salgan de aquel lugar. O sea, cuando ya vean que les recibieron, quédense ahí, prediquen,
sanen a los enfermos, echen demonios. Y luego cuando ustedes vean que esa gente aceptó el mensaje, entonces vayan. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salgan de ahí. Y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos. Para que sea confrontado lo que ellos hicieron rechazando el Evangelio. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad en donde ustedes vayan. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, curiosamente, nos encontramos que en el el versículo 30 del capítulo 6, anótelo si quiere. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. A la vuelta, no dice cuánto tardaron, cuando volvieron. Y lo que habían enseñado, todo lo que Él les enseñó, ellos lo transmitieron. Y les dijo, vengan aparte a un lugar desierto. Vamos a conversar solos en un lugar desierto. Así ustedes descansan un poco. Miren qué sencillo que era Jesús con ellos, ¿no? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Ven ustedes acá el cuadro de Jesús, cómo es la realidad humana de Él con sus 12? Que los envía, no se sabe cuánto tiempo, los está esperando con gozo y alegría, y cuando van volviendo se juntan todos y Él mismo quiere conversar con ellos porque siente gozo de que ellos fueron y lo hicieron, y porque lo hicieron ahora van a contar tantas cosas que sucedieron. Y miren, lo curioso de esto es que esto no les dio santificación a ninguno, porque no dejaron de ser hombres carnales, no dejaron de ser defectuosos, pero una cosa es cierta, obedecieron, y porque obedecieron lo que Él les enseñó y lo pusieron en marcha, se dio todo lo que Él les dijo que iba a pasar. Esto es lo que hoy necesitamos nosotros. Una palabra que venga de Él, que se grabe en nuestro corazón y que podamos arremeter con esa palabra para que produzca frutos a través nuestro. Así que ellos fueron como embajadores de Él. Si Él hubiera ido, hubiera pasado lo mismo. Pero mandó a los 12 y con los 12 pasó lo mismo que hubiera pasado con Él, que es uno. De manera que hoy somos millones los cristianos en la tierra. Y tendría que pasar hoy lo mismo que pasó con los 12 cuando fueron mandados. Pero ¿qué nos falta? La intimidad con Jesús. Conocerlo de veras. Escucharlo de veras. Dejarnos preparar de veras. Y luego arremeter con palabra que Él nos ha dicho. Pero en la intimidad de nuestro corazón. Y no simplemente por leer la Biblia salir a hacerlo. Eso es un comunicador social. Eso no produce milagros y Satanás se ríe de todos aquellos que pretenden repetir o que las palabras de Jesús operen a través mío. Es Jesús que tiene que operar a través mío. Así que miren ustedes qué gozo que tenía Jesús. Y les aclaro algo más. Aún los que fueron, que eran los 12, ¿sabe qué? Quizás nunca se le ocurrió pensar a usted, mi hermano. Entre los 12 estaba Judas, predicando el Evangelio, echando demonios y sanando enfermos. Que el Señor te bendiga.